Estamos en días muy grandes, importantes, Shabbat, Parashat Beshalach, Shabbat Shirah. Este Shabbat no solo se llama por el nombre de la Parashá, Parashat Beshalach, también tiene el otro nombre, Shabbat Shirah. ¿Por qué? Porque en este Shabbat vamos a leer Shirat Hayam. Leemos la historia como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto se paró frente al mar, el mar rojo, y ahí los egipcios los persiguieron y los judíos estaban asustados. ¿Qué hacemos? Tenían los egipcios de atrás persiguiéndolos y el mar adelante, y por los dos lados estaba el desierto feroz y miedoso que estaba lleno de escorpiones con serpientes, víboras, y estaban ahí diciendo ¿qué hacemos? Y a Kadosh Baruj Hu le mandó a Moshe Rabbeinu, le dijo sigan adelante, no paren, y ahí es donde se abrió el mar y Am Israel pudo cruzar el Yam Suf, y ahí es donde los egipcios lo persiguieron y cayeron en el agua, donde el agua volvió, y ahí es donde se borraron todos los enemigos que hicieron mal al pueblo de Israel, a todos los egipcios. Y entonces ahí después de eso encontramos en la Parashá que Am Israel cantó la famosa melodía, el canto de Az Yashir Moshe Ubenei Israel Shirat Hayam, ese canto del mar, que esto es el primero de los 10 canciones que la Torah nos cuenta que empezó en ese momento. Después en el año 40 había otro canto de Shirat Haber, después tenemos la Shirah de Yoshua, Shirah de Haná, Shirah de Débora, la Shirah de David, etc. 9 Shirot hasta la Shirah número 10 que vamos a cantar pronto en la llegada de Mashiach. Parashat Shirah. Vamos a hablar hoy sobre esto, especialmente que estamos en días muy grandes. Estamos ahora en estos días relacionados con Yud Shvat, el 10 de Shvat. Es el día del fallecimiento del Rebbe anterior, Rebbe Rayatz. Por otro lado, es el día que el Rebbe asumió el liderazgo de nuestra generación, donde el Rebbe habló el famoso Ma'amar Bati Legani Achoti Kala, y ahí el Rebbe habló sobre el tema de este mundo, el jardín de Hashem, la tarea de nuestra generación, el séptimo generación, que nosotros somos el séptimo generación de Chabad desde el Alter Rebbe, y así como Moshe Rabbeinu, que era séptimo generación de Abraham Avinu, él tuvo el mérito de bajar la Shekhinah acá abajo en el mundo con la construcción del Bet Mishdash, del Mishkan en su momento. Dijo el Rebbe que también nosotros tenemos también la misma tarea, nuestra generación, que somos séptima generación de Hasidut, Chabad, séptima generación de preparar el mundo para la era de Mashiach. Nuestra tarea es traer la Geulah, traer Mashiach, construir el tercer Bet HaMikdash, que eso va a ser pronto en nuestros días. Por eso en el primer Ma'amar, el primer discurso que el Rebbe dijo en el gran día de Yud Shvat del año 5711, 1951, en el Fabrengen de Yud Shvat Tafshin Yud Aleph, cuando el Rebbe asumió liderazgo, el Rebbe dijo ahí al final del Ma'amar que todo depende de nosotros, de séptima generación, y nosotros tenemos que lograr la llegada de Mashiach, donde ahí vamos a tener a Moshe y Bnei Israel cantando de nuevo hasta que se va a cumplir lo que dice la parashá de esta semana al final de la Shirah. El famoso Pasuk, Hashem Yimloch Leolam Vaed, el reino de Hashem que se va a expandir para siempre. Y justo de eso vamos a hablar hoy en nuestro shiur que analizamos un Rashi de la Parashá. Vamos a analizar justamente el Rashi que habla de eso. Es muy interesante. El canto de Shirat Hayam, el Az Yashir, fue un agradecimiento que Am Israel agradeció a Hashem por todos los milagros que les hizo en los últimos meses. Am Israel tuvo
esos momentos más fuertes de grandes milagros que Hashem les hizo, empezando con las plagas que Hashem les dio a los egipcios por todo el mal que hicieron, hasta la posibilidad de poder liberarse de la esclavitud, salir de Egipto y poder llegar hasta recibir la Torah. Y ahora están llegando a ese momento que se partió el Mar Rojo y Hashem tomó venganza de todos los enemigos y se hundieron en el mar, y entonces ahora Am Israel está agradeciendo por todo eso. Entonces Shirat Hayam es un agradecimiento de Yetziat Mitzrayim. Pero cuando miramos en ese canto, encontramos que al final habla también de otros temas. Después que cuenta de todos los grandes milagros y llega a contar lo que pasó ahora, con lo que pasó en el mar, etc., termina los últimos versículos y dice que Hashem nos lleve y nos plante también en ese lugar, hablando sobre la tierra de Israel, que Hashem eligió como es su lugar de habitar, y llegar también hasta construir el hogar de Akadosh Baruch Hu, Pasuk Yud Zayin, Migdash Hashem Konenu Yadecha. Ese Migdash que Akadosh Baruch Hu lo construye, lo va a construir con sus manos. Y Rashi dice sobre eso, justamente, que ese Pasuk habla sobre el Bet HaMikdash, el último Bet HaMikdash, como Rashi dice que eso se va a cumplir, Leatid Lavo, en el futuro, que Akadosh Baruch Hu va a construir el Bet HaMikdash con los dos manos. Rashi trae del Medrash que el mundo, que todo el mundo, la creación del mundo, está escrito que Hashem lo creó con una sola mano, con un solo mano, no necesitaba las dos manos. Y el segundo, el Bet HaMikdash, Hashem lo construye Yod Yadecha, plural, con las dos manos. Y Rashi dice, cuando se va a cumplir eso, como sigue el próximo pasuk, Hashem yimloch leolam vaed. Pronto, la llegada de Mashiach, la tid lavo, cuando venga Mashiach, donde todo el reinado va a ser suyo, kol hamelujah shelo, todo el reinado va a ser suyo, únicamente Hashem va a ser el único rey de todo el mundo, de todos los pueblos, de todo el universo. Y ahí es cuando se va a construir el último Bet HaMikdash. Esto es el Rashi. Ese Rashi tiene origen en Medrash. El origen de Rashi es el Medrash en Mechilta. Y mirando en el Mechilta, en el Medrash, vemos que Medrash agrega un poco más detalles. El Medrash dice que todo un mashal, explicando esos psukim del canto del Shirat Hayam, el Medrash dice que un ejemplo de un rey que tenía un lugar que lo construyó, hizo ahí su hogar, después vinieron enemigos y lo destruyeron, y después se destruyó y se construyó de vuelta, y después vinieron ladrones y otra vez, hasta que al final el rey agarró y exterminó todos los ladrones y todos los asesinos y todos los malvados, y volvió a reconstruir ese lugar y lo hizo su palacio y dijo, esto es mío para siempre. Medrash dice que esto es lo que está escrito en justamente lo que estamos diciendo, que Am Israel, Akadosh Baruch Hu, estamos diciendo acá que el pueblo de Israel salió de Egipto, entró en Israel, construyeron el Bet HaMikdash una vez y se destruyó, y después vinieron también los enemigos una vez y otra vez, y al final va a llegar, al final de las generaciones, que Hashem va a traer la última Geulah, construir, exterminar a todos los enemigos, todos los antisemitas, y va a construir el tercer Bet HaMikdash con sus dos manos en la forma completa, y va a ser el reino de Hashem. Hashem imloch leolam vaed, su reinado se va a expandir para siempre. Una maravilla. Eso es el Mechilta. Rashi aparentemente cita eso, pero más en resumen, más en corto, más en breve. Pero también cuando miramos en la Gemara en Masejet Ketubot, que no se me equivoco, la Gemara trae también ese pasuk, pero lo explica un poco diferente. La Gemara dice que de esos psukim hablamos sobre el Bet HaMikdash, que el Bet HaMikdash fue construido por tzadikim. Tzadikim se refiere a Moshe Rabbeinu, que construyó el Mishkan, o Shlomo HaMelech, David HaMelech, que construyeron el primer Bet HaMikdash.
Y la Gemara dice ahí, Gdolim Maasei Tzadikim Yoter Mimaasei Shamayim Vaaretz. La obra del Bet HaMikdash que fue armado, fue construido por los tzadikim, es más grande que la obra de Shamayim Vaaretz, de cielo y tierra. Porque cielo y tierra está escrito que fue solamente con una mano, como dijimos antes. Yadías Daaretz, Yeminit Ibcha Shamayim, la tierra con una mano, el cielo con otra mano, pero no con las dos manos juntas. Pero Maasei Tzadikim, que es el Bet HaMikdash, el Mishkan, ese es el pasuk nuestro que dice, Mikdash Hashem konenu yadeja, dos manos, habla de Akadosh Baruch Hu, pero se refiere a través de los Tzadikim. Es a la obra de los tzadikim y Hashem lo considera como que Él puso sus dos manos en esa obra de los tzadikim. ¿Cuál es la diferencia entre la Gemara y el Medrash y Rashi? Que según el Medrash y lo mismo según Rashi, hablamos del último Bet HaMikdash, el tercero. El Bet HaMikdash que se va a construir a través de Mashiach Tzidkeinu, que eso va a ser un Bet HaMikdash que va a ser de las manos de Akadosh Baruch Hu. Como es sabido que el último Bet HaMikdash se llama Mikdash de Akadosh Baruch Hu, Binyana de Kuchabrihu, que Akadosh Baruch Hu mismo se va a ocupar con la construcción del último Bet HaMikdash. En cambio, según la Gemara, hablamos sobre el Mishkan. El primer Mishkan, el primer Bet HaMikdash que fue construido por Moshe, o por lo menos el primer Bet HaMikdash que fue construido por Shlomo y David. Pero no hablamos tan lejos lo que va a ser en el futuro en la era de Mashiach. Y acá surge la pregunta que tenemos que entender. La pregunta es, aparentemente la Gemara tiene razón. ¿Por qué pensar que en Shirat Hayam estamos hablando del Bet HaMikdash del futuro que va a ser en 3.000 años, más que 3.000 años más adelante? ¿Por qué pensar que Shirat Hayam incluye historias del futuro lejano? Cuando podemos pensar justamente ¿qué es Shirat Hayam? Shirat Hayam es el agradecimiento del pueblo de Israel ahora en ese momento, por el milagro que pasa. Y entonces ellos solo también agregaron lo que va a venir pronto, entendiendo que la salida de Egipto fue el comienzo de los milagros, el comienzo de la bondad de Hashem, que Hashem nos mostró cómo su reinado se expande en el mundo, pero el final va a ser cuando vamos a tener un Mishkan, un Bet HaMikdash, donde Akadosh Baruch Hu va a bajar y va a mostrar su presencia. Bati Legani Ajotikala es el lugar que Hashem va a bajar en forma fijo, eterno, que eso va a ser en el Mishkan, el Bet HaMikdash, y por eso terminaron con eso. Entonces la Gemara tiene razón. ¿Por qué pensar que en Shirat Hayam está incluido cosas que son totalmente lejanos de otra época, otro momento en la historia? Y la pregunta más difícil es sobre Rashi. ¿Por qué Rashi eligió acá el Perush del Medrash y no el Perush de la Gemara? Rashi, que siempre es Pshutosh el Mikra, Rashi siempre busca el Perush más cerca al Pshat. Más cerca al Pshat es que hablando del Mikdash acá, es el Mikdash que es Maasei Tzadikim, el Mikdash de Moshe Rabbeinu, máximo David HaMelech, que va a haber cuando entramos en Israel, como estamos acá pidiendo Tevieimo, Betitaimo, pero que Hashem nos va a plantar en Eretz Israel, nos va a hacer morar en Israel, y ahí la perfección va a ser cuando tengamos el Bet HaMikdash con David HaMelech, con Shlomo HaMelech. Y entonces, ¿por qué Rashi eligió Davka del Medrash que habla del futuro lejano y no el Perush de la Gemara que habla del futuro cercano, que pega más con el contenido de toda la Shira? Y también vemos una diferencia interesante entre Rashi y el Medrash. A pesar que Rashi sigue el camino del Medrash, a pesar de eso Rashi no es igual que el Medrash. El Medrash trae muchos detalles. El ejemplo, como dijimos, de los ladrones y asesinos, y una vez y otra vez que Medrash quiere decir que en el Shirat Hayam está incluido también toda la historia del pueblo judío en todas las épocas, que van a entrar en Israel, después se va a destruir, va a entrar de vuelta, y va a venir ladrones, van a destruir de vuelta, hasta que vamos a tener el tercer Bet HaMikdash al final de la historia. Rashi no trae todo esto. Rashi va directamente al grano, que esos psukim hablan sobre el Bet HaMikdash del futuro, donde Hashem va a tener su reinado en todo el mundo.
¿Por qué? Porque dice más adelante, Hashem imloch leolam vaed, que se refiere al reino de Hashem en todo el universo, en todo el mundo, en forma eterna. Rashi no trae todos los detalles, pero sí explica que ese pasuk del Bet HaMikdash no se refiere al primer Bet HaMikdash, sino al último. Y la pregunta, como dijimos, ¿por qué Rashi eligió el Perush del Midrash y a pesar de eso no trae todos los detalles del Midrash? Y acá viene el Rebbe en una sijá maravillosa y nos abre los ojos de entender que hay tres formas cómo estudiar los psukim. Como lo estudia el Mejilta, como lo estudia la Gemara y como lo estudia Rashi. Y justamente el Perush de Rashi es el Perush más cerca al Pshat, Pshutosh el Mikra, Dafka el Perush de Rashi. Y Rashi no es el Perush del Medrash, tampoco es la Gemara. Es una tercera shita que coincide con el Pshat y lo que Rashi nos está diciendo. Y el Perush de Rebbe es lo siguiente. Según la Gemara, como dijimos, ¿cómo se explica el contenido de Shirat Hayam? Un agradecimiento del presente. Lo que está pasando ahora. El pueblo de Israel está presente en un momento histórico donde vieron tantos milagros como Hashem los salvó de los egipcios. Y entonces están cantando, agradeciendo, alabando a Hashem por eso. Ahora, en eso está incluido, obvio, no solamente el pasado, también el futuro cercano, como dice la Gemara, que es la construcción del Mishkan, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el Mishkan acá? ¿Quién habla del Mishkan del Bet HaMikdash? Acá es un agradecimiento que Hashem nos salvó de los egipcios, que Hashem tomó venganza. ¿Cuál es el punto? El punto es, como también el Ramban lo dice en nuestra parashá, que en verdad el agradecimiento, las alabanzas y el canto de Shirat Hayam es más que todos agradecer a Hashem por su reinado. Que gracias a los milagros se reveló el reinado de Hashem en el mundo. Para un Yehudí lo más importante en todos los milagros no es el milagro en sí, sino que a través de los grandes milagros que Hashem nos hace, se revela en el mundo el reinado de Hashem. Todos reconocen, como decimos en Aleinu Leshabeach, todas las mañanas, tardes, noches, en todos los tfilot, Yakiru, Veyedu, Kol, Yoshvei, Tevel, que todos los pueblos del mundo reconozcan el reinado de Hashem. Letaken olam bemalchut shindal yud, que el malchut de Akadosh Baruch Hu se expande en el mundo. Eso es el punto central de interés del Yehudí en todo eso. Por eso, Shirat Hayam es un agradecimiento que gracias a por todas las cosas que pasaron en los milagros, en el Mitzrayim, en Tziat Mitzrayim, en Kriyat Yam Suf en especial, y como ahí también decimos con los detalles que se enteraron todos los pueblos y vieron y se asustaron, eso dio que el reino de Hashem se expandió en todas partes. Y el Shlemut, la perfección, va a ser cuando entramos en Israel. Y ahí conquistamos los pueblos también que quedaron y vamos a poder construir el Bet HaMikdash. Cuando se construye el Bet HaMikdash y la Shekhinah va a poseer, morar en el mundo, todo el mundo va a reconocer el reino de Hashem. Eso es lo máximo. Y eso es lo que la Gemara dice. Y eso es justamente la idea que la Gemara dice, que toda la creación es una sola mano y el Bet HaMikdash son las dos manos. La diferencia entre una mano y dos manos es cuando es una mano quiere decir que no estás totalmente entregado acá. Una mano está, otra mano está en otra. No está involucrado totalmente. Y esta es la creación. La creación, a pesar que Hashem creó el mundo y lo está creando en cada segundo, en cada detalle, y la creación es constante, pero al fin y al cabo la creación del mundo es de una manera que no se ve el creador en la creación. Como una mano. Todavía quedó oculto, no está revelado con toda su presencia. El Bet HaMikdash es donde Hashem está con toda su presencia, completo. Y por eso dos manos. Y eso es lo que dice la Gemara, que Maaset Tzadikim, la construcción del Bet HaMikdash a través de Moshe Rabbeinu, después a través de David y Shlomo, es lo que trajo la presencia de Hashem en forma completa, y eso es el agradecimiento de Kriyat Yam Suf. Eso es la Gemara. El Medrash, que está en el otro extremo, el Medrash dice, eso es cierto, pero todavía no es completo. Todavía, a pesar que ya hubo un Bet HaMikdash,
pero nosotros vemos que no era completo. Si sigue siendo enemigos, sigue siendo todavía malvados. Y la prueba es que después Yehudim volvieron a sufrir y volvieron a venir enemigos a luchar y pelear y guerrear y matar, y había muchos, y se destruyó el Bet HaMikdash. Quiere decir que el reino de Hashem no está completo. Hay muchas idas y vueltas, subas y bajas, hasta que al final de todo, el reino de Hashem, de la manera más completa, cuando se va a exterminar todos los enemigos y se va a ver en forma completa que Akadosh Baruj Hu es el único rey de todo el universo, eso va a ser recién en el futuro cuando venga Mashiach. Esa es la shita del Medrash Mechilta, que por eso él dice que está todo incluido en la historia del agradecimiento. Kriyat Yam Suf incluye también todo el futuro, hasta el futuro lejano de la llegada de Mashiach. Rashi tiene otra shita, tercera shita, muy interesante, sorprendente. Dice el Rebbe, Rashi, en verdad, él no está hablando del futuro lejano. Rashi está hablando de otro tema. Es sabido que en ese momento que los Yehudim estaban parados en Kriyat Yam Suf, viendo la revelación de Hashem, como se partió el Mar Rojo, y todo el pueblo vio la presencia de Hashem y dijeron, Zeke y Liban, veo, esto es mi Dios y lo voy a embellecer, etc. Fue un momento que en verdad, si Am Israel hubiese seguido con ese fervor, con esa entrega que estaban en ese momento, llegando al Matan Torah con toda esa entrega total a Hashem y siguiendo con ese camino, hubiese sido esa época ya la era de la Geulah. Esa época tendría que estar en el plan de Akadosh Baruj Hu, estaba ya preparado que la Geulah venga ya. Como dice en el Zohar, dicen distintos Medrashim, que hubo un plan A, que es que Am Israel desde Mitzrayim van a ir directo a la Geulah. No van a tener que pasar todos los miles de años de sufrimiento, etcétera, de todas las idas y vueltas y todas las bajas y subas y bajas, altas y bajas, nada que ver. Y cuando dice entonces en Shirat Hayam, cuando Am Israel está diciendo acá en el canto de Shirat Hayam, diciendo que Akadosh Baruj Hu pronto nos va a llevar y nos va a plantar en Eretz Israel, y ahí es donde va a construir el Bet HaMikdash, se refería a que el primer Bet HaMikdash va a ser el último también. No vamos a tener que tener todo el proceso de 3 Bet HaMikdash en la mitad, asesinos y malvados. Por eso Rashi no trae todo el Medrash. Rashi no trae todo lo que Medrash trae, de lo que hablamos, que hubo todos los distintos cambios y distintos momentos. Rashi habla directamente. Am Israel estaban en ese momento pidiendo, esperando, y estaban listos, preparados, que desde ese lugar vamos a ir a recibir la Torah, y desde Matan Torah vamos a entrar directo en Israel. Sabemos, leemos en la Torah, sabemos que hubo un plan, que enseguida después de Matan Torah tendrían que ya entrar en Israel. No tenían que pasar 40 años. Los 40 años del desierto vino por después la historia del becerro de oro, donde el pueblo arruinó los planes. Y eso generó todo un tema. Primero becerro de oro, luego el tema de los espías, perdón, dije becerro de oro, pero no era solo por eso. Después hubo el tema de los espías, que eso hizo el tema de 40. Todas las caídas que hubo en el camino hizo un cambio de todo esto, eso alargó toda la situación, que hasta el final Am Israel de Israel y no era completo, el primer Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash y todos los miles de años que estamos hasta ahora. Pero en Shirat Hayam nos hablaba de todo esto. Entonces Rashi por un lado sostiene, como el Mechilta, que no solo es un agradecimiento del presente, es un agradecimiento completo del reinado completo de Hashem, como va a ser en el futuro. Pero Am Israel no lo pensaba que va a ser el futuro en 3000 años. Estaban seguros que va a ser ahora, en este año. Estamos en ese viaje, en ese camino. Por eso dice Rashi justamente que Mikdash, Hashem cuando ya deja, se refiere al Bet HaMikdash completo que se va a construir con las dos manos de Hashem. El Bet HaMikdash que va a ser igual como el tercero, pero ellos pensaban que va a ser, estaba preparado que sea hoy, que sea ahora, que sea presente. Por eso es Pshuto Shel Mikra. Al contrario, no se trata de esperar 3000 años.
Israel estaba hablando de ahora, estamos yendo a ese camino. Y por eso pega la continuación de los psukim, pega muy bien, según Rashi se entiende mejor el pasuk. Mikdash Hashem konenu yadeja, el Mikdash que Hashem construye, y termina Hashem imloch leolam vaed. En ese mismo momento que se va a construir el Bet HaMikdash, va a ser el Bet HaMikdash también del reino de Hashem, para siempre, eterno, en toda la creación, en toda la universidad, en todo el mundo. En todo en todo el universo y en todo el mundo. Wow. Y entonces, según eso, se entiende que esta parashá, Shirat Hayam, lo que Rashi solamente dice que en la práctica no ocurrió. Por eso Rashi dice que va a ser la Tidlavo. Al final eso no se cumplió en ese entonces, se va a cumplir pronto cuando llega el momento de la Geulah completa, cuando el reino de Hashem va a conquistar todo y va a estar el reino de Hashem en todas partes. Y entonces, ¿cuál es el mensaje entonces de nuestra parashá según todo esto? Que Parashat Beshalach no solamente nos cuenta la historia del pasado, también nos cuenta la historia del presente. En Parashat Beshalach no solamente estamos leyendo de lo que ocurrió hace 3300 y más años, cuando Am Israel salió de Mitzrayim y con todo lo que pasó y los grandes milagros de Kriyat Yamsuf, sino en esta Parashat también tenemos los psukim potentes que hablan sobre el reinado completo de Hashem que se va a revelar en la llegada de Mashiach. Hashem imloch leolam vaed. Y acá el Rebbe explicó justamente, según eso, la diferencia de vuelta entre Rashi y el Mejilta. Es que el Mejilta habla del reino de Hashem que se revela a través de tomar venganza de los malvados. Rashi no menciona todos estos detalles, porque Rashi habla del reino de Hashem que se revela en forma positiva. Hay una cosa del reino de Hashem que se revela a través de tomar venganza de los malvados. Es una forma. Cuando el rey toma venganza de sus enemigos, se muestra su fortaleza y su grandeza. Pero es en forma negativa, a través de lucha, pelea. Pero el verdadero reino de Hashem, como Rashi dice, Shamelucha Shelo, es el tema que un yehudí tiene que trabajar hoy, y eso es nuestra tarea, cada uno en cada parte del mundo que estamos, revelar la presencia de Hashem en el mundo. Un yehudí tiene que saber que cualquier lugar donde él vive, él está presente, se encuentra en donde esté, es para un objetivo de traer el reino de Hashem en el mundo. Letaken olam ben malchut shaddai, a preparar el mundo al reino de Hashem que se revela en la forma más completa en toda la creación, en todas las partes. Y eso es justamente la relación también con el tiempo que estamos ahora. Estamos en los días de Yud Shvat. Cuando el Rebbe asumió su liderazgo, su objetivo desde el primer día, como lo dijo claramente, fue justamente eso: hacer que se revele el reinado de Hashem, el reino de Hashem en todo el universo. Letaken olam ben malchut shindalid yud. El Rebbe se ocupaba y se mandó a su Hasidim a todas partes del mundo con un objetivo. No solamente para Am Israel, buscar un Yehudí que está en cualquier lado del mundo y encender en él la chispa del Yehudí y enseñarlo de tefilín, de Shabbat, de Kasher, de velas de Shabbat, etc. Sino también de los pueblos del mundo. Las 7 mitzvot Bnei Noach, aprender y enseñar que toda la humanidad sepan de que Akadosh Baruj Hu es el creador del mundo y hay que servirlo. Los 7 mitzvot noachides, que son los mitzvot que hacen que el mundo sea un mundo de justicia, un mundo de bondad. Y esto es nuestra tarea de ser un Er Goim, ser una vela, una luz para todos los pueblos del mundo, hacer que este mundo sea un mundo de bondad, un mundo de justicia, un mundo de shalom, un mundo de armonía, un mundo donde no hay guerra, no hay hambruno, no hay peleas, no hay competencia, no hay celos, como dice el Maimónides.
Esta semana justamente estamos terminando el libro del Maimónides, lo que estudiamos Rambam todos los días, tanto 3 capítulos, un capítulo Sefer HaMitzvot. El domingo que viene va a ser el Siyum Rambam y es el momento propicio que cada uno de nosotros tome la decisión de cumplir con el pedido del Rebbe, estudiar la halajá diaria del Rambam, de una de las 3 formas, o estudiar 3 capítulos diarios, o un capítulo diario, o por lo menos el Sefer HaMitzvot, que con eso que todos Yehudim juntos estudiamos el Rambam, cumplimos con saber la Torah y conectarnos con la Torah, vamos a llegar a lo que dice el Rambam al final de su libro. Justamente el Rambam habla sobre eso, que uno de los temas principales que van a ocurrir en la era de Mashiach es que todos los pueblos del mundo se van a transformar en servir un solo Dios, con un solo idioma, todos van a posternarse a Kadosh Baruch Hu, y el mundo va a estar lleno del conocimiento de Hashem. Kimalah haaretz de'aet Hashem kama la llama Hasim, que el mundo va a estar lleno del conocimiento de Hashem, como el agua llena el mar, así también el mundo entero va a estar lleno de solo conocer a Hashem y ver y saber y conocer la presencia de Hashem en todo el universo, que sea pronto en nuestros días.